Buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes de Rabat. Hoy termina el primer ciclo de la cátedra del Instituto Cervantes de Rabat, este ciclo que ha estado dedicado a los moriscos. Empezamos hace más de un año, exactamente el 19 de febrero de 2020, y tuvimos que interrumpir las sesiones a causa de la pandemia. Después las recuperamos en línea y se han producido con normalidad y hemos podido completar el programa diseñado por el profesor Hossein Bouzinev. Quienes nos han seguido hasta ahora saben que esta cátedra está al servicio de los hispanistas. Esta cátedra es un espacio para que ellos nos den a conocer sus investigaciones, para que estén en contacto, charlen y se enriquezcan con hispanistas e investigadores de otros países, del hispanismo internacional, que trabajan sobre los mismos temas y, por lo tanto, se trata de contribuir a divulgar esas investigaciones y de poner en contacto a unos y otros. Todos los años ofreceremos a un hispanista marroquí que sea el titular de esta cátedra, para que proponga una serie de actividades que, como digo, giren en torno a un asunto en el que está investigando. Él mismo elegirá a quienes intervienen, a los participantes, a los ponentes, a quienes sean sus invitados y los asuntos sobre los que diserten. Y la próxima cátedra, el próximo ciclo de esta cátedra ya tiene titular y ya tiene tema, pero eso lo anunciaremos dentro de poco tiempo. Hoy tenemos con nosotros desde México al profesor Hernán Taboada, gracias, como siempre, al generoso apoyo de la Embajada de México. El profesor Taboada nos va a hablar de los moriscos y otros muslimes en la América colonial, un tema probablemente poco tratado. Él nos ilustrará acerca de todo ello y que, por lo tanto, le estamos especialmente agradecidos que nos ilustre en torno, ya digo, a este asunto quizá aún demasiado desconocido. Así que, buenas tardes desde Rabat, profesor. Sí, buenas tardes, gracias. Muy bien, pues el profesor Hernán Taboada es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Estudios de Medio Oriente por el Colegio de México y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido editor de la revista Cuadernos Americanos entre 1997 y 2004 y a partir de 2016. Es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, así como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. En 2004 apareció su libro La sombra del Islam en la conquista de América. En 2012, Un orientalismo periférico, Nuestra América y el Islam. Y en 2017, Extrañas presencias en Nuestra América, entre otras muchas publicaciones. Ha finalizado y está en proceso de dictamen el libro Nuestra América y los discursos de la historia universal. Desde 2008 a 2015 se desempeñó como coordinador general de la sección mexicana de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Bueno, y con el profesor Taboada está, y para presentarlo más en profundidad, está también con nosotros alguien a quien ya seguro que todos ustedes conocen muy bien, que es el profesor Hossein Bouzinev, director de este primer ciclo de la Cátedra Instituto Cervantes de Rabat. A él le dejamos la palabra. Profesor Bouzinev. Buenas tardes, muchísimas gracias, José María. Buenas tardes, Hernán Taboada, profesor de México. Sinceramente, cuando empecé a buscar, porque no es mi tema, lo de los moriscos en América, pero por internet he descubierto a Hernán Taboada, realmente un erudito, un investigador muy serio y profundo, y no he encontrado otro, por lo menos en el área, en la bibliografía que he podido consultar, y he aprendido mucho con sus libros, con sus artículos, y se lo agradezco muy sinceramente.
El tema que va a tratar nuestro profesor se titula Moriscos y otros musulmanes en América colonial. El tema morisco, que marcó la historia del espacio mediterráneo a partir del siglo XV, no dejó de extender sus ramales hacia el Nuevo Mundo, que justamente conoció la llegada de los europeos modernos, porque otros europeos debieron llegar también a América mucho antes. Pero en fin, estamos hablando de las épocas modernas, del siglo XV, sobre todo, llegada de los europeos el mismo año de 1492, o sea, el de la caída del último reducto musulmán en la península ibérica. Ya desde este mismo momento vamos a constatar la asociación de lo que estaba ocurriendo en el espacio mediterráneo con lo que se iba desarrollando en dicho nuevo mundo. Si uno de los principales objetivos de la política española del momento consistía, cito, en que no cesen en la conquista de África, he de pugnar por la fe contra los infieles, según reza el testamento de Isabel la Católica, es decir, perseguir a los musulmanes en sus propias tierras. Hemos visto también que frente a dicha furia persecutoria se alzaba la voz del primer almirante del Nuevo Mundo contra esta política, no por razones ideológicas, pero sí por razones prácticas y económicas. Así pues, Cristóbal Colón se opuso a la conquista de Melilla y consideró que los gastos que se preveían para las campañas destinadas a dicha conquista se aprovecharían mejor en la exploración de las tierras nuevamente conquistadas. Sin embargo, a pesar de detenerse por ahora el proyecto expansionista en las tierras africanas, salvándose Marruecos de la ocupación, como supuso el historiador francés Bernard Braudel, al decir que después de 1511 los aventureros españoles, bajo la dirección del rey Fernando el Católico, prefirieron a las tierras quemadas y secas del Magreb las fabulosas comarcas del Nuevo Mundo o las fértiles llanuras de Italia. Sí, pues el sentimiento de rechazo de lo islámico hizo que ya desde el principio se decretara todo un arsenal de leyes que prohibían o dificultaban el paso de los musulmanes al Nuevo Mundo. Pero ¿hasta qué punto se logró preservar inmaculado el Nuevo Mundo del elemento islámico? Este será justamente uno de los aspectos que bien nos puede aclarar el profesor Hernán Taboada. Por otra parte, y desde estas costas, también se escribió otra página de la historia relacionada con los moriscos y el Nuevo Mundo, aunque con tintes diferentes. En este sentido, y como pura curiosidad y de ficción, pero reveladora de toda una situación y de todo un estado de cosas, queremos recordar que desde Rabat se fugó, a su pesar, un morisco en dirección de América. Pero aunque no haya alcanzado las costas americanas como su acompañante Robinson Crusoe, el morisco se apeó en las islas de Cabo Verde y su acompañante continuó su camino hasta alcanzar las costas brasileñas. También tenemos a un marroquí que, como casi todos los musulmanes que llegaban a América, llegó en condición de esclavo del portugués Andrés Dorantes de Carranza, que iba en la expedición de Pánfilo Narváez y Alvar Núñez Cabeza de Vaca, y participó en el descubrimiento de las costas californianas y de Nuevo México. Se trata de Mustafa Zemuri o Estebanico el Moro o el Negro. Algún tiempo después, en 1810, nace Robert Purvis, de origen marroquí, un abolicionista y combatiente del racismo en Estados Unidos. Estos son casos muy aislados,
pero de marroquíes, sobre todo, que llegaron a las costas americanas. Sin embargo, donde más protagonismo tendrán los moriscos con relación a América, será en estas costas donde iban a parar los botines que se traían de América. En este sentido, queremos recordar el caso de Juan Gómez de Piñeiro, que acabó en los calabozos de la Alcazaba de Rabat en 1626, de donde escribió una carta al rey de España solicitando su liberación. En ella se refiere a que es criado de vuestra majestad y su piloto mayor y visitador de las naos que van al Perú y a la costa de Nueva España, y examinador de pilotos, y que por venir a España a negocios grandes y servicios de importancia, salió de su casa y dejó su regalo y se arriesgó hasta llegar a La Habana, donde se embarcó en compañía del capitán Diego Mateos de Ortega, etc. El radio de acción de las operaciones corsarias de los moriscos saletinos llegaban hasta los lejanos parajes americanos de Terranova, paradójicamente un territorio donde se les quería desterrar en un determinado momento. Estas son pequeñas pinceladas con las que nos hemos querido introducir en un mundo del que poco conocemos y que el profesor Hernán Taboada podrá seguramente guiarnos mejor y aclararnos más de un punto celado para nosotros. Así pues, nos confiamos, dejamos la palabra a don Hernán Taboada, que seguramente verán ustedes que es un hombre erudito, como he dicho al principio, y que nos iluminará más de un aspecto. Y muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros esta tarde-noche. Aquí todavía es tarde en Marruecos, en México creo que también, ¿verdad? No, es mediodía. Ya empieza a anochecer. No, es mediodía. Estamos... Mediodía. Aquí ya es tarde, aquí ya son las 7 menos algo, menos cuarto. Y muchísimas gracias por habernos honrado con su presencia. Bueno. Gracias a usted, profesor Bucinet, qué gusto haberlo reencontrado, es lo que estábamos diciendo hace un rato. Bueno, los agradecimientos de rigor, agradezco a usted, agradezco la invitación, agradezco al Instituto Cervantes, agradezco al personal que tan amablemente me estuvo introduciendo en esto. Bueno, yo me quedé con las ganas de visitar, de volver a esta linda ciudad de Rabat, pero bueno, ya será en otro momento, ¿no? Ya será en otro momento. Bueno, miren, voy a seguir, aunque, como decía Graciano, no entrar con sobrada expectación, ¿no? Yo creo que la presentación del doctor Bucinet habrá hecho esperar lo mejor de más, ¿no? El otro caveat, ¿no? Fui presentado en el contexto de un encuentro de hispanistas. Bueno, yo no soy hispanista, por lo menos no me considero tal, ¿no? Yo soy historiador, me dediqué a muchas cosas, creo que a demasiadas cosas, ¿no? Y siempre tuve alguna afición también por los temas hispánicos, pero bueno, son unos entre muchos, ¿no? En todo caso, mi filiación, aunque sea por el cargo, el puesto que ocupo en la UNAM, es de latinoamericanista. Es desde ese ángulo que voy a exponernos sobre esta cuestión. Me gustaría compartirles entonces una presentación, ¿no? Y a partir de la misma vamos a ir un poco contando o recontando, retomando cosas que ya se dijeron, ¿no? Sobre mi trayectoria y con ello introducirnos a este tema, ¿no? Bueno, miren, yo originariamente estudié historia en Buenos Aires, después me empecé a interesar por temas de Medio Oriente, el mundo árabe, el mundo islámico, ¿no? Yo quería seguir con esa línea, pero bueno, por varias circunstancias de tipo práctico, encontré trabajo, ¿no? en institutos sobre temas latinoamericanos, ¿no? A partir de ahí surgió el proyecto que fue la tesis de doctorado, y después el libro que ustedes ven acá, cuya portada ven, ¿no? La sombra del Islam en la conquista de América, ¿no? Viene ya más de 20 años, ¿no?
fue publicado un poco después, pero ya la investigación se realizó, yo podemos decir que en el milenio pasado, ¿no? En el siglo pasado se investigó. En fin, era un tema poco conocido, no había una investigación orgánica sobre el mismo. Había varios señalamientos, varias anotaciones al margen en obras dedicadas a otros temas del Mediterráneo, temas de España, temas de América, pero nada orgánico. Mi labor fue recoger muchos temas conexos, ¿no? Entre otros estos que aquí señalo, ¿no? La conquista otomana y la expansión europea, la relación entre estos dos procesos que la bibliografía mantiene generalmente separados, ¿no? Tratar de ver qué tuvieron que ver unos con otros, la herencia de la reconquista, aquí en la conquista de América, el papel de la riqueza indiana, de los tesoros, de los metales indianos en la guerra mediterránea, cómo, en qué medida fueron importantes para financiarla y, de cierta forma, balancear el poderío otomano. La creación de esta nueva frontera, ¿no? A la que aludió hace un poco, retomando a Brodel, el profesor Businev, ¿no? Como la frontera mediterránea, esta frontera andalusí, esta frontera del Magreb, fue de a poco siendo sustituida por la nueva frontera americana, a la cual volcaron sus energías, ¿no? Cantidad de aventureros, ¿no? Y se fue convirtiendo paulatinamente, eso voy a tratar también de señalarlo, no fue inmediato, no fue al día siguiente del llamado descubrimiento, sino que paulatinamente se convirtió en el interés principal de la monarquía española y de la población española en general, ¿no? Tuvo esta nueva frontera, esta nueva tierra, ¿no? Por explorar, por descubrir. Y por último tomaba también el imaginario, o sea, las ideas, ¿no? Que se conformaron sobre América, como con el trasunto de las ideas en torno al Islam. Bueno, estas son cosas que dije, ya les digo, hace algún tiempo. Ahora las tendría que reformular, tendría que cambiar, ¿no? Ya se ha escrito mucho, si no había, cuando yo empecé a investigar esto, no había mucha bibliografía, ahora sí la hay, no excesiva, pero sí hay trabajos, muchos me citan, otros no, otros me han superado, otros no necesitan ya citarme, porque ya como lo mío es más bien arqueológico, ¿no? Lo cual me alegro. Habría mucho más que decir, aparte la disponibilidad de mucho más material en Internet, ¿no? Que crece. La situación ha cambiado. Entre todas estas temáticas, ¿no? Había una que era secundaria, ¿no? Que era acerca de la presencia de personajes morisco, musulmanes, aquí en las Indias, ¿no? Estas presencias a las cuales también aludió el profesor Businev, ¿no? Yo lo tocaba un poco, ¿no? Pero después pude dedicarme más cerca, ¿no? A este problema, publiqué un par de artículos, ¿no? Pero ahora veo que hay bastante más publicado, ¿no? Les digo, no es una bibliografía abrumadora, pero es bastante más de lo que existía en ese momento. Ya hay un corpus de bibliografía, ¿sí? Sobre la cual quiero comentar brevemente, ¿no? Porque a mi juicio, ¿no? Aquí vemos estas dos perspectivas, ¿no? Que me han parecido dominantes, ¿no? En los escritos que hay, de los cuales después voy a hacer una mención, voy a mostrar brevemente autores, ¿no? Yo diría que están estas dos perspectivas, ¿no? que existen más o menos tácitamente, ¿no? Una es la del conocido arabista Serafín Fanjul, conocido arabista, escritor, analista, que entre otras cosas también se dedicó al tema de los moriscos en América, ¿no? Escribió un artículo compilado dentro de un libro más amplio, ¿no? Este artículo estaba dentro de una agenda más amplia de Serafín Fanjul, ¿no? Que es la de descartar la influencia islámica en España, sobre la cultura española, ¿no? Un tema sobre el cual, según él, se ha exagerado, de mito de Al-Ándalus, y dice que, bueno, esta influencia pudo haber existido, pero se fue diluyendo de a poco, no fue
tan duradera y tan abundante como se dice. Entonces, dentro de esta agenda, ¿no? Serafín Fanjul busca también minimizar las influencias moriscas aquí en América. Dice, bueno, sí algo hubo, ¿no? Pero él se apoya en la escasez de menciones. Dice, bueno, sí, él en base a la bibliografía existente entonces, a documentos publicados, llega a arrimar algunos nombres, ¿no? Pero nos concluye diciendo, son poco, a lo mejor excavando en los archivos encontramos algo más, pero es algo mínimo, no llegaron en gran cantidad, es algo descartable, ¿no? Esta es una posición que llamo minimalista, ¿no? Que como hemos visto tiene detrás cierto trasfondo ideológico, ¿no? Tiene este trasfondo que hay que considerar. Y después hay otra posición, ¿no? Que tiene una historia ya más grande, más amplia, que es el control, la posición maximalista, ¿no? Maximalista, ¿no? Yo aquí menciono a dos autoras, ¿no? que han escrito sobre el tema, Ikram Antaki, una investigadora de origen sirio que se asentó en México, también escribió sobre distintos temas. Uno de ellos fue las influencias, ¿no? Hispano-árabes, ¿no? en la cultura mexicana. Pero pues, se podía extender a toda América Latina, ¿no? Y ella encuentra una influencia omnipresente, ¿no? Según ella, llegaron muchos moriscos y dejaron un fondo muy abundante en la cultura material y espiritual, ¿no? de la actualidad. Incluso una cultura medio inmaterial, ¿no? Habría quedado, incluso el trato, el habla, ¿no? del mexicano estarían profundamente impregnados por estas influencias andalusíes. Que ella considera también dentro de cierta tradición historiográfica de forma muy positiva, ¿no? Y dramática. Bueno, ella murió hace algún tiempo, hace este siglo, tuvo continuadores, ¿no? Ahora, ahí está otra autora, Elvira Sagarzazu, entre otro ámbito, una investigadora argentina, que tiene varios libros y artículos, mucho material que está en la red, que está empeñada en una empresa que podemos decir análoga a la de Ikram Antaki, ¿no? La de encontrar la herencia morisca en la cultura argentina, la cultura popular, en la cultura gauchesca argentina. Entonces, ella se basa en la búsqueda de material bibliográfico, pero también en relevamientos antropológicos. Ella dice haber encontrado muchos rastros en el habla, en ciertas costumbres, ¿no? que permiten suponer que llegaron al territorio argentino, ¿no? Pero podemos también suponer que más ampliamente muchos moriscos o criptomusulmanes, ¿no? Que no decían que lo eran precisamente por la persecución, pero que dejaron ahí sus rastros, les digo, en ciertas ceremonias, cierto horror al consumo del cerdo, ¿no? Es algo propio de la cultura de la zona, hay expresiones, hay formas del habla, etc. ¿no? En fin, es un trabajo minucioso, a veces válido, a veces intrigante, ¿no? A veces bueno, se queda pensando, ¿no? Entonces, estas investigadoras están dentro de una corriente, ¿no? que es más amplia, ¿no? Esta corriente maximalista, por eso digo que tiene una tradición mucho más profunda, ¿no? que es esta apologética árabe o islámica. ¿Sí? Es decir, es una tradición que ya tiene varias décadas, ¿sí? Responde a algo que, y aquí cito otra vez al profesor Businev, eran unas expresiones que leí anteriormente, ¿no? que pertenecen más a la leyenda, ¿no? a la leyenda en torno a los moriscos, ¿no? Hace parte, ¿no? de un corpus que es importante, ¿no? Las leyendas también son parte de la realidad, en torno a la imagen de Al-Ándalus y la influencia de Al-Ándalus, ¿no? Esto fue retomado, ¿no? por autores de origen árabe aquí en América Latina, o más recientemente por autores islámicos, musulmanes, ya sea de origen, de familia, o los muchos conversos que ya están apareciendo, ¿no? en el escenario latinoamericano. ¿Sí? Entonces podemos encontrar tanto en la bibliografía tradicional, en obras publicadas por estos individuos de origen árabe, o en los diarios, los periódicos de la comunidad,
¿no? O si no, ahora en páginas en internet, una versión, ¿no? Incluso a veces exagerada, exuberante, de este maximalismo, ¿no? Habrían llegado a montones, habrían escapado, ¿no? de España los moriscos y habrían llegado a las tierras americanas. Los conquistadores habrían sido en su mayor parte moriscos, ¿no? Habrían dejado una amplia herencia aquí en nuestras tierras. Entonces ellos se apoyan en estos rastros culturales, en estos supuestos, reales préstamos culturales, en el habla y en esta idea de un contingente andaluz. Esta idea también que aparece, incluso dio lugar a leyendas, acerca de un mayoritario volumen de conquistadores de origen andaluz. Bueno, esto ha sido puesto en duda por la bibliografía y de todas formas recordemos, ¿no? Andaluz no es equivalente a andalusí, ni mucho menos, ¿no? Estamos aquí entonces en el terreno, ¿no? Legendario, podemos decir. ¿Sí? Unas breves palabras porque esto también es un tema apasionante, ¿no? Del mismo modo que en la historia cultural española, la imagen de Al-Ándalus, de los árabes, ¿no? Ha tenido siempre una repercusión importante en el pensamiento político, ¿no? En las grandes ideologías, desde el siglo XVI hasta la actualidad, también mucho menor en América Latina, ¿no? Ha habido una serie de imágenes en torno a América Latina. Bueno, yo diría, y aquí por eso hablo de dos perspectivas, pero con un fondo común, ¿no? Que tanto Fanjul como esta otra vertiente maximalista, ¿no? Tienen una preocupación, un punto de partida común, como que señalo, ¿no? El punto de partida común es un punto de partida, podemos decir, de actualizador. O sea, parten de situaciones actuales, el momento en que escriben, y proyectan al pasado, ¿no? Proyecta al pasado preocupaciones y también imágenes actuales. Pues, llevan al pasado, entre otras, la imagen de un Islam monolítico. ¿Sí? O sea, el Islam sería una cosa así toda igual, sin divisiones internas. Y netamente separado, netamente distinto en guerra contra el cristianismo, contra el mundo europeo o contra el occidente, hablando también muy anacrónicamente, ¿no? Pero es el vocabulario que a veces utilizan estos autores. Nos están diciendo entonces que la actual división entre Islam y occidente, este choque de civilizaciones, se podría retrotraer a tiempos de la conquista, ¿no? Y incluso se podría hablar también en esta época de ¿cómo se dice? Esta idea de la alianza de civilizaciones. Bueno, ahí yo difiero mucho con estas interpretaciones civilizacionistas, ¿no? Que hablan de grandes bloques civilizatorios y más todavía de esta proyección al pasado. Yo creo que las realidades, y es algo que vamos a tratar de ver más adelante, eran otros. Había un mundo mucho más fluido, mucho más poroso. Fueron ahora tanto los grupos islamistas, fundamentalistas, como los grupos islamófobos, por otro lado, que forzaron esta división. ¿Sí? Ahora, el otro punto que quería señalar es esta preocupación puntual. ¿Sí? O sea, la preocupación por la presencia islámica aquí en América responde precisamente a eso, a saber, a contabilizar cuántos llegaron, por qué llegaron, qué hicieron, ¿no? Hay muy poco más allá de esta preocupación, ¿no? Y también muy poco en muchas ocasiones interés en conocer el trasfondo social, ¿no? En el cual se fueron asentando. ¿Sí? Es importante porque es a partir de aquí que todos hemos empezado a investigar. ¿Sí? Generalmente, tanto estos autores, ¿no? como yo mismo en el pasado, nos apoyamos en grandes colecciones publicadas de documentos, en las grandes historias de la Inquisición, José Toribio de Medina, ese acucioso investigador chileno, ¿no? que reunió muchos documentos, entre otros todos los procesos contra los musulmanes, ¿no? Y otros investigadores también mexicanos, centroamericanos, de varios orígenes, ¿no? Que investigaron. Entonces, hemos estado espigando a partir de esta bibliografía para
reunir algunos testimonios que, digamos, entre paréntesis, son los que también aparecen una y otra vez en toda esta bibliografía, ¿sí? Ahora, esto ha sido renovado recientemente, podemos decir en los últimos, en el siglo, pongamos en este siglo, ¿no? En este siglo, ¿no? A partir de una serie de investigadores ya más involucrados, más comprometidos con la búsqueda de archivos, la búsqueda de testimonios, ¿no? Aquí menciono como antecedente a Luis Cardellac, ¿no? El gran investigador, el gran hispanista, ¿no? Autor de una obra que sigue siendo clásica, sobre moriscos y cristianos, ¿no? Y Luis Cardellac, francés, escribió, se interesó por esto, y él terminó investigando aquí en México, ¿no? Él se jubiló y se vino a vivir aquí, se casó con un investigador de Guadalajara, él falleció hace algunos años, pero me alcancé, ¿no? Ahí a escucharlo, alcancé a estar en sus conferencias, a intercambiar algunos puntos de vista, ¿no? Entonces ahí él reanudó su interés, ¿no? Sobre la clave de los contactos aquí con América. Y tiene precisamente ya había escrito, ¿no? Un artículo que es clásico sobre los moriscos en América. Él también reúne mucho material, pero también se basa en su amplio conocimiento, ¿no? Material publicado, ¿sí? Tenemos después a Cook, Caroline Cook, ¿no? 2008, una obra ya clásica, ya ella se hundió en los archivos, sacó mucho más, ¿no? Sacó muchos más documentos, ¿no? Una obra que fue su tesis de doctorado, después se convirtió en libro. Ella encontró lo que Fanjul dijo que no íbamos a encontrar. Dijo, bueno, a lo mejor aparece alguna mención. No, ella encontró bastante más, ¿no? En documentos, como el trabajo de bucear, de transcribir, recordemos, no son fáciles de leer, y de hacer una síntesis en que nos muestra una presencia, no, a lo mejor no tan abrumadora como nos decía la visión maximalista, pero ciertamente más allá de estas pocas menciones puntuales, ¿no? Más recientemente, un libro muy voluminoso, María Magdalena Martínez Almira, ¿no? Un libro que tiene como 600 páginas, yo creo que por el tema de los musulmanes, podría haber sido mucho menor, ¿sí? Pero ella se hunde en la amplia bibliografía sobre los moriscos, ¿sí? Y entonces, claro, nos da todo el contexto. En realidad, cuando habla de los moriscos en América, es poquito lo que dice, ¿no? Al final, se ciña más o menos a los documentos encontrados por Cook, por Cardellac, poco más, ¿no? Pero nos da todo el contexto, ¿no? Del pensamiento jurídico que estaba alrededor de los moriscos, ¿sí? Y más recientemente, estamos hablando ya de este año, ¿no? Aunque es una investigación que se prolonga, tiene más tiempo, Mariam Saada, ¿no? Ahí también podemos clasificarla en parte en esta búsqueda apologética islámica, ¿no? Mariam Saada, una musulmana, interesada también por el tema, pero lo interesante de Mariam Saada, además de lo que escribió, es el relevamiento y la publicación que hizo, ¿no? Está accesible ahora en una base de datos, ¿no? En Internet, de documentos de los archivos novohispanos, ¿sí? Hay una base de datos, hay una reproducción de los mismos documentos. Ahora se puede acceder a estos famosos infolios, ¿no? que fueron citados por varios, ¿sí? En fin, es un trabajo valioso. En fin, vemos que no hay, hay un progreso, ¿no? De uno al otro, ¿sí? Pero no un progreso demasiado sostenido, ¿no? O sea, no ha habido el descubrimiento, ¿no? Como dije antes, que negó Fanjul, pero por otro lado tampoco una explosiva aparición, ¿no? De cantidad de testimonios. A pesar de que Mariam Saada me dijo, no, es que había muchos. Digo, bueno, es que tus documentos tampoco muestran así tantos, ¿no? Hay como una base dura de documentos y después suposiciones, ¿sí? Esto es muy valioso para cosas que voy a decir más adelante, ¿no? Pero yo en este caso objetaría, ¿no? La metodología, cosa que ya dije, ¿no? En el caso de algunos de estos, y esta visión de la historia social e intelectual americana, ¿no?
que muchas veces falla en algunos de estos autores. Es decir, también falla ese lado, no buscan lo muy puntual, buscan la cuestión de la presencia, la influencia, ¿no? A veces con desconocimiento de otros factores, de otros entornos que podrían hacerlos más inteligibles, ¿no? Un ejemplo, ¿no? También en diálogo, ¿no? Con investigadoras, también me señalaba, dice, bueno, es que la cantidad de arabismos, ¿no? Que hay en los documentos de la colonia, ¿no? Nos habla, ¿no? De esta presencia. Bueno, le dije, lo que pasa es que los arabismos eran más abundantes, ¿no? En el siglo XVI, por varias razones. Hubo muchos arabismos que después se perdieron. No, yo no creo que haya más, que esto sea señalador de mayor presencia directa, ¿no? De los moriscos. De influencia, sí. ¿Sí? Y lo otro también, en relación también con esto, ¿no? Me señalaban, ¿no? Ciertas zonas, también dice, bueno, de mayor presencia, precisamente por estas palabras. Yo les digo, bueno, es que esto se explica también por el carácter más arcaico de ciertas hablas regionales americanas, ¿no? Recordemos, hay zonas que han conservado elementos más arcaicos, Argentina, ¿no? ¿Por qué el voceo argentino, el voceo centroamericano? Porque las zonas más aisladas conservaron este rasgo más arcaico, ¿no? Zonas que están más en contacto directo con las cortes, como la Ciudad de México, ¿no? Lo cambiaron, lo eliminaron pronto. De la misma forma, muchos rasgos así del lenguaje, ¿no? Entonces, sobre este punto, la visión de la historia social, intelectual, internacional, americana, sobre el cual yo quisiera enfatizar para añadir algo a lo que nos trajo esta bibliografía, ¿no? Entonces, agregar algún matiz de interpretación, ¿no? Pero quisiera ahora retroceder para entrar un poco más en materia, ¿no? Ver un poco de qué estamos hablando, ¿no? Señalar un poco de los casos, ¿no? Lo que nos han repetido en varias ocasiones, ¿no? Evitar también hay que evitar, ¿no? una forma de actualización, ¿no? Que señalé antes, en relación con los nombres. Eso ya ha sido estudiado en el caso de España, ¿no? Nosotros decimos, por comodidad, tenemos bastante claro estos nombres: musulmanes, muslimes, moros, arcaísmo, moriscos, es el término técnico que dan los historiadores, ¿no? A esta población de origen islámico que se quedó en España y se convirtió, se supone que se convirtió al Islam, ¿no? Pero no es exactamente el vocabulario de la época, es un vocabulario que a veces nos desvía, ¿no? Un vocabulario que no encontramos exactamente reproducido en los documentos españoles de la época. Es algo que ha sido estudiado, ¿no? Por historiadores españoles, y es algo que uno puede notar aquí en América, ¿sí? En América, moriscos, moros, sarracenos, sí son nombres que se utilizan, pero no con la precisión que uno quisiera, ¿no? Esto con el agravante que el nombre morisco, ¿no? Esto es algo que fue señalado ya desde Cardillac, ¿no? Desde hace mucho tiempo, en base a un documento que había sido publicado. El nombre morisco empezó a significar una categoría, ¿no? de estas mezclas americanas, ¿no? Es decir, de la misma forma que había mestizos, había mulatos, ¿no? Había muchos nombres, ¿no? Cholos, había también moriscos, pero los moriscos eran un tipo de mezcla, ¿no? Nos está señalando varias cosas. Uno, que no había los suficientes moriscos, podemos decir, como para que se viera la confusión aquí en Indias, ¿sí? Esto ocasionó un regaño, ¿no? Porque a un cierto punto en España leyeron un documento relativo a un morisco, dijeron, ¿cómo un morisco ahí no puede estar? Y desde aquí contestaron, bueno, no, es que aquí a morisco nos llamamos a otra cosa, ¿no? Y vino la orden, no, ya no los llamen más porque confunden. Evidentemente no les hicieron caso, ¿no? Nos está hablando de, entonces, los nombres, ¿no? Nos están señalando varias cosas importantes, ¿no? Hay otros elementos que son estos indicios, que aparecen en varios documentos, ¿no? En varios de estos
testimonios en varios de los juicios de la Inquisición que se hicieron a personajes, ¿no?, de origen islámico, ¿no?, que estaban prohibidos aquí en Indias. Entonces nos están hablando de ciertas ceremonias que practicaban, ¿no? Aquí recuerdo esto que recurre con variante en documentos. Fulano hace más vida de moro que de cristiano, ¿sí?, en varias acusaciones, ¿no? Se nos habla de personas con estas características, a veces dando detalles muy significativos, ¿no?, que se levantaba a la noche para rezar, que no realizaba ciertas ceremonias cristianas, que comía, ¿no?, cuando comía carne cuando no había que comerla, etcétera, etcétera, ¿no? Había ciertas ceremonias, el aspecto, esto ya sabemos que es algo muy, muy elusivo, ¿no? ¿Qué aspecto tenían los moriscos? Era distinto al de los españoles en general. Sobre esto hay mucho que decir. A veces sí, a veces no, pero es notable como en la época sí se señalara. Dice, bueno, hay gente que tiene aspecto morisco. La circuncisión, un rasgo que ya sabemos, ¿no?, de los musulmanes, que a veces se señalaba, hay que ver, ¿no? Hay que ver si está circuncidado, cosa que daba en excusas de los aludidos, decían, bueno, era que la circuncisión se debía a una enfermedad que habían tenido, que había obligado a esto. Algunos incluso se negaban a ser inspeccionados, decían que no era algo degradante para ellos. Se nos habla del habla, ¿no? Otro elemento muy, muy difícil, ¿no? Se decía que los judíos hablaban de una forma especial, hablan de papo, ¿no? Los moriscos también. Probablemente se confundía con alguna característica regional española, no exclusiva de los moriscos. La vestimenta, que vestían de alguna forma, que se ponían en algún caso, encontrado un trapo en la cabeza, podemos entender un turbante, ¿no?, cosa que está reproducida también en una imagen de un encomendero que vemos con un turbante en la cabeza, ¿sí? La ocupación, se decía que había ciertos trabajos que eran propios de los moriscos. El apellido era algo que se decía, pero sobre todo lo dicen ahora los investigadores. Hay ciertos apellidos típicos de los moriscos. Ya mi misma exposición, ¿no?, ha estado mostrando que todo esto resultaba vago en la época. ¿Sí? Sí, y que encontremos en los documentos todos estos indicios no siempre nos da plena certeza. ¿Sí? Entonces podemos a partir de acá señalar, individualizar algunos casos concretos, verdaderos, que sí hubo, ¿no? Pero ahí está, casos aislados, dudosos, heterogéneos, de una población flotante. ¿Sí? Es decir, el conjunto de documentos en torno a personas, a moros, para retomar el lenguaje de la época, y ahora vamos a precisar un poco más, ¿no?, nos está remitiendo no a estas grandes cantidades que supone parte de la apologética, tampoco a los 2 o 3, ¿no?, que habrían supuesto la posición minimalista, pero sí a individuos bastante no congregados, ¿no?, en comunidades, ¿sí? Lo cual marca una diferencia con la otra comunidad prohibida, que es la de los judíos, ¿sí? Un pequeño paréntesis, ¿no? La presencia judía ha sido más estudiada, por varias razones, tiene que ver con que también es una especie de campo de estudio étnico, ¿no? Fácil ver que son los judíos los que se dedicaron a estudiar a los judíos, ¿no?, en la América colonial. Y hay estudios bien sustanciosos sobre documentos en torno a los judíos en Nueva España, ¿no?, en Chile, en Brasil, en Perú, en Argentina, varios lugares, ¿no?, los judíos coloniales. Yo creo que es un campo de estudio y una tradición bibliográfica más sólida, por varias razones. Creo que por la
la capacidad investigadora de estos judíos, en fin, por la tradición que existía de estudio judío, en fin, hay mucho más. Estos investigadores han encontrado no casos aislados, sino comunidades. ¿Sí? Entonces, un poco puede deberse a la diferencia de enfoque, pero ciertamente también a las realidades. Es decir, a América colonial llegaron comunidades judías, ¿sí? Que estaban ligadas a circuitos comerciales, estaban ligadas también a otro hecho. Los judíos no tenían dónde escapar, ¿sí? No había países, estados judíos en el mundo entonces, ¿sí? Estaban dispersos por el mundo, ¿sí? Entonces había aquí comunidades. No lo mismo con los musulmanes, ¿no? Y ya sabemos que el Islam, en el aislamiento, tiende a perderse, ¿no? El Islam es una religión comunitaria, todas lo son, pero para la práctica de la religión, requiere, ¿no?, alguien que señale, ¿no?, los tiempos de la oración, lugares para las abluciones, la venta de la carne halal, etc. Todos elementos que faltan, ¿no?, cuando un individuo está aislado, lo cual eso ha llevado también a la pérdida del Islam en épocas posteriores, ¿no? Por decir, en el siglo XIX, llegaron migrantes musulmanes y ya la segunda generación perdió la práctica de la religión porque no decían que era muy difícil, ¿no?, practicar. Entonces tenemos casos aislados, dudosos por lo que dijo, y heterogéneos. Una población flotante que se iba asentando aquí en América, ¿no?, y de la cual vamos a ver ahora algunas características más puntuales, ¿no? Yo tenía esto, pero yo creo que más bien vamos a esto, y después regresemos, ¿no? Entonces, aquí lo que nos ha señalado la bibliografía es que tenemos la llegada, sí, de moriscos, personajes que indudablemente se llaman moriscos, o nos dicen que venían de alguna región española, que hablaban español. Otros personajes con los que a veces se confunden los berberiscos, pero podemos decir que son los personajes magrebíes, ¿no?, para llamarlos con un término más moderno. O sea, marroquíes, como nuestros colegas aquí, argelinos, tunecinos, en fin, no estaban las delimitaciones actuales, pero gente del Magreb, ¿no?, muy involucrada por razones de cercanía geográfica y por la guerra de corso, la guerra de pirata, ¿no?, con la vida del Mediterráneo del norte, y que en muchos casos llegaban acá a América. En muchos casos como esclavos, ¿sí? La guerra esta, de la misma forma que los magrebíes hacían esclavos cristianos, los cristianos hacían esclavos berberiscos, ¿no?, esclavos musulmanes, que tenían varios nombres, a veces también los llaman moros, moriscos. Había mujeres, ¿no?, y ellas sí llegaron, ¿no? Hay ya bastantes indicios, ¿no?, que nos dicen, ¿no?, expresamente que se trata de berberisco, africanos, también los llaman africanos. No los confundían con los negros africanos, ¿no? El vocabulario de la época era en esto preciso, ¿no? Y nos hablan de estos berberiscos, africanos, o si no, esclavos blancos, ¿sí?, que casi con seguridad, ¿no?, son berberiscos. Y también había personajes del Mediterráneo oriental, ¿no? ¿De dónde eran? ¿No? Yo escribí en algún momento sobre los griegos, ¿no?, los griegos en la América colonial, ¿sí? Había una presencia no despreciable, ¿sí? Pero esto de griegos también era una terminología vaga, ¿no? Griegos podían ser, en fin, griegos étnicos, pero también podían ser turcos, podían ser eslavos, podían ser albaneses, hasta húngaros, en fin, era un término vago, ¿no?, que tampoco estaba limitado a los cristianos. ¿Sí? Podía haber, ¿no?, como en algunas cosas, griegos, supuestamente griegos, musulmanes, personajes del Mediterráneo oriental, para precisar un poco más, ¿sí? Había renegados, ¿no? Parte de los berberiscos eran estos, personajes de origen cristiano que habían sido capturados, habían renegado a la religión cristiana, habían vuelto al cristianismo y de alguna forma habían mantenido su religión o no tenían ninguna religión, y algunos llegaban aquí a América y eran acusados ante los tribunales de que no se habían reconciliado, mantenían algunos
rasgos, algunas ceremonias islámicas. Había esclavos negros, ¿no? Tarte de la apologética, ¿no? Nos está también hablando de esto, dice, bueno, que muchos eran esclavos islamizados que llegaban. Y está esta otra ventana, la ventana del Pacífico, ¿no? O sea, había una comunicación que por momentos fue fluida entre las costas del Pacífico americano y la otra orilla del Pacífico, ¿no? Generalmente se habla de las Filipinas, pero había mucho más, ¿no? Las Filipinas, y había también contactos directos con toda esta área, China, Japón, Indochina, hasta la India, ¿no? Había una corriente de intercambios que ahora se está descubriendo. No se sabía mucho porque los que participaban en esto estaban en actividades por lo menos no plenamente reconocidas por la corona, ¿sí? Entonces este comercio era mantenido por grupos que querían tener alejados a competidores o a burócratas demasiado curiosos, ¿sí? Se sabe poco entonces de esta ventana del Pacífico. Sí, lo que se está viendo, y después voy a retomar, ¿no? Que constituía una fuente de contactos no menor, ¿no? Y relacionaba a América con otra área de fuerte islamización, ¿no? Varios de los testimonios que nos han llegado son de estos moros que venían o de Filipinas, ¿no? O de lo que es Indonesia, Malasia, esa región, incluyendo incluso a la India, ¿no? La India, podemos incluso señalar este caso paradigmático, ¿no? de la influencia hispano-filipina aquí en México, ¿no? Que es la China poblana, ¿no? Este personaje, esta mujer, ¿no? Que habría muerto en olor de santidad en la ciudad de Puebla, y tenía un origen asiático por lo menos, ¿sí? Se llamaba la China poblana, pero los testimonios más antiguos nos dicen que venía de la India, ¿sí? Y algunos rasgos de su biografía nos pueden hacer pensar que más que de una familia hindú, era de una familia islámica, ¿sí? ¿No? El culto desde niña a la Virgen María, rasgo que es islámico también, ¿no? Sería un elemento junto a otros. Estamos entonces ante esta corriente de llegada, ¿no? De personajes, ¿no? Que habrían constituido este Islam colonial. Ya hablé de la disolución, cómo se perdió la práctica, incluso la práctica esta parece haber sido muy laxa, ¿sí? Entre estos personajes. Cuando hay algún testimonio un poco más cercano, el caso de una morisca, la morisca María, el caso más claro que tenemos, ¿no? De un proceso de la Inquisición por una mujer que se denuncia a sí misma como morisca, que dice que realiza prácticas islámicas y que da algún detalle sobre estas prácticas, ¿no? Esta mujer es denunciada, hay un proceso, se la condena, una condena leve a una multa, ¿no? Se le pide que ya no practique estos ritos, y lo que nos va diciendo sobre el Islam, los ritos que practica, nos revela bastante ignorancia de su parte. Es decir, que ella seguía prácticas que su madre le había inculcado, rezaba, pronunciaba ciertas palabras que ella creía que eran árabes, ¿no? Rezos árabes, y hoy los investigadores dicen, no, obviamente esto no es, quién sabe que entendía, es otra cosa, tiene un lejano sabor, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y también, ¿no? Nos da, por ejemplo, la fecha del Ramadán, en tal mes se realizaba, y bueno, ya sabemos que los meses del calendario islámico son movibles, ¿no? Entonces no podía ser un mes fijo, en fin, varios puntos que nos señalan esto, ¿no? La lenta disolución, el olvido, ¿no? Del Islam entre estos personajes, ¿no? Y el contraste con el judaísmo del cual ya hablé, ¿sí? Vamos, no sé, Bucinep, no sé, yo sigo un poco más, yo no me acuerdo, habíamos dicho 3/4 de hora, pero no sé si son todos míos, ¿qué me dice? No lo oigo. No lo oigo. ¿Ahora sí?
Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, No, sí, José María es el que tiene que fijar el horario, pero había dicho unos 3/4 de hora y creo que más o menos, sí, si podemos seguir unos 5 minutos a lo mejor y luego entramos en el debate. Si no hay inconveniente, José María. Bueno, entonces vamos, vamos entonces, pues, suerte que salté, sí, ya me veía bien, y suerte que salté partes que ya eran mucho detalladas. Vamos un Sí, poco más. sí, bueno, no, tampoco tenemos, es decir, que puede acabar lo que tenía previsto. Bueno, miren, como a veces siempre me pasa, digo, planeo para un momento y después me adelanto, me entusiasmo, digo las cosas cuando no tengo que decirlas, así que hay cosas que ya las dije. Pero bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Las famosas palabras que alientan al público. Ya para cerrar, ¿no? Algunos y después siguen 3 horas más. Pero bueno, vamos a decir, para cerrar, ¿no? Origen, Entonces, miren, lo que en mi caso he encontrado, ¿no? Que ha sido recalcado, esta presencia de actitudes, ¿no? Nos hacen ver que estos personajes, ¿no? Que llegan aquí a las Indias, ¿no? Se encuentran con una actitud mucho más, yo no sé si tolerante o descuidada, de autoridades civiles y eclesiásticas, ¿no? Nada que ver con el ánimo persecutorio ahí del viejo mundo. Esta es una característica general, ¿no? De la persecución religiosa aquí en América, ¿no? Es lo que nos dicen, no hubo la Inquisición, quemó muy poca gente, ¿no? Persiguió muy poca. Algunos apologistas dicen es que quemaron más o mataron más por razones religiosas en Estados Unidos que en la parte española, en la colonia, ¿no? Las brujas de Salem, todo esto. Entonces, en fin, hace parte de una actitud más descuidada, ¿no? Tiene que ver con la falta de estructuras, los tribunales de la Inquisición eran pocos, ¿no? Aquí había en España, en Perú, en Cartagena de Indias, ¿no? En un territorio enorme, ¿no? Ni siquiera había los 16 que había en España, ¿no? Pero también las estructuras eclesiásticas, había todos estos elementos de ignorancia, nadie sabía muy bien qué había que perseguir, ¿no? Incluso pedían instrucciones, ¿no? La presencia, en uno de los documentos que encontró Mariam Sada, ¿no? Es el breviario suní, ¿no? Un manual del Islam suní, de las prácticas. Pero esto ahí yo no lo interpretaría como otros, como señal de la presencia de personas que seguían el Islam, sino más bien como un manual que tenían los inquisidores. Dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que hacen los musulmanes? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que perseguir? ¿Sí? Y aún así nos encontramos muchos rasgos muy disímiles en los documentos, ¿no? Fulano, es judío, es hereje, musulmán, ¿no? Bueno, es una cosa es la otra, es judío, musulmán, judío, moro. En fin, nos habla de una confusión de prácticas, a veces, ¿no? Un documento muy gracioso que yo reproduje en algún trabajo, ¿no? Acerca de un renegado que habría regresado y ante la Inquisición habría contado cómo él en realidad siempre había sido cristiano, si es que se lo obligaba, ¿no? A rezar ante el ídolo de Mahoma que había en una mezquita, él lo hacía burlándose. Bueno, sabemos que no hay ningún ídolo de Mahoma en la mezquita, ¿no? Esto es la antítesis, ¿no? De la práctica islámica. Pero los inquisidores le creyeron, ¿no? O sea, que creían que los musulmanes adoraban ahí una imagen de Mahoma. Bueno, en parte tiene que ver con la ignorancia general. Había entonces una actitud de no perseguir. Esto es visible en la reiteración de las órdenes. Si a cada momento los reyes decían, y acuérdense que está prohibido, que no pueden dejar a musulmanes, si alguno hay que lo devuelvan, pero 10 años después volvían con la misma orden, señal que en muchos casos no les había hecho nadie, ¿sí? Hay testimonios, dice, bueno, encontramos a unos musulmanes, déjenlos estar porque se está portando bien, no causan problemas, déjenlos, ¿sí?
desobediencia al orden, tolerancia, ¿no? Ejemplificada en estos casos que aquí encontrán, para base a trabajos, ¿no? El de Ángelo Berberisco, el nombre nos habla de un origen también magrebí, ¿sí? Un personaje que vivió como sirviente de autoridades eclesiásticas, ¿no? de Cartagena de Indias, ¿sí? Y quedó bajo la mira de las autoridades por un problema que había tenido, pero con un religioso, ¿sí? Se había chocado, había discutido y le había pegado, ¿no? En fin, uno dice, si uno está ahí en esa situación, daría lo posible para que no lo descubran, pero él había entrado ahí en peleas públicamente, hubo un juicio y las autoridades religiosas intervinieron en su favor y no le pasó nada, ¿no? A Ángelo Berberisco, a pesar de su origen magrebí y su práctica islámica. Este otro personaje, Cristóbal de la Cruz, ¿no? De origen también magrebí, ¿sí? Que había renunciado al Islam, se había convertido al cristianismo, pero después había llegado aquí a las Indias y había vuelto a las andadas. Y entre otras cosas porque había entrado en contacto con otros musulmanes, es decir, que había, y con marineros, y con gente que sabía de estos ritos. Y después entra y la Inquisición lo apresa, ¿sí? Mejor dicho, él se autodenuncia, ¿no? Que a lo mejor era una práctica, era una táctica que él tenía, ¿no? Porque sabía que no le iban a hacer nada. Y la Inquisición actúa de una forma que nos parece muy extraña, ¿no? Porque dice, bueno, mientras averiguamos, bueno, que vaya, que trabaje, que haga algo, ¿no? Entonces, para que no tengamos que estar manteniéndolos, lo dejan ir, él se escapa, lo capturan, se escapa otra vez. En fin, nos está hablando de un descuido, de una falta de interés de las autoridades inquisitoriales, ¿no? Y finalmente tenemos los milagros de Pedro Claver, recordemos el santo de los esclavos, dedicado, podemos decir, a la pastoral esclava, muy interesante, ¿no? Nos está señalando los detalles de su vida sobre cómo se realizaba. Y Pedro Claver, ¿no? En la dicha de un geógrafo, ¿no? Cuando él murió, ¿no? Entre otras cosas había convertido a varios musulmanes muy reacios, varios personajes que no querían para nada convertirse, ¿no? Él los había convencido. Incluso unos que ya no se habían querido convertir, pero cuando él murió, ante su cadáver, ¿no? De su santa presencia, automáticamente se convirtieron, ¿no? Todo está muy bien, salvo una cosa, es que estos personajes no tenían que haber estado en Cartagena de Indias, no tenían que haber permitido el ingreso de a nadie relacionado con el Islam, y mucho menos haber permitido que alguien siguiera practicando la fe y se hubiera resistido a la evangelización. Esto nos está hablando, se ha interpretado de varias formas, como una actitud más tolerante, ¿no? Lo que vamos a tratar de ver acá, mayor libertad, mayor tolerancia, menor control, bueno. Y es posible que tenga que ver con esto, voy a ir terminando, que es una reconfiguración de jerarquías, es decir, la jerarquía que había ahí en España, en el viejo mundo, en la cual los elementos confesionales ocupaban un lugar importante, acá van perdiendo valor, ¿no? Acá se reconfiguran las jerarquías, se van estableciendo de acuerdo con elementos, podríamos decir, raciales, fenotípicos, ¿no? Para darle algún nombre, ¿no? Ligado al papel que habrían tenido en la conquista y el gobierno de Indias, ¿sí? Los conquistadores se sentían amenazados, ¿no? Por el ingreso de los burócratas, de los universitarios, los que venían a quitarles privilegios. Entonces forman entre sí una unión, ¿no? para resistir este ingreso, y en ese caso la cuestión confesional, ¿no? Va cediendo. Bueno, está bien, fulano era morisco, pero fue un conquistador, estuvo con nosotros contra los indios. Que su madre haya sido morisca, berberisca, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Vamos a dejarlo pasar. Y lo otro, y aquí sí concluyo, aquí sigo con mi promesa, ¿no?
yo creo que abona una comprensión distinta a lo que llamó una historia no eurocéntrica de nuestra América, ¿sí? Es decir, ligada a los circuitos comerciales, a lo que mencioné antes, ¿no? Como había no solo esta relación vía Atlántico con la Europa occidental, sino que también mantenía América circuitos comerciales con el Pacífico, ¿no? Que permitían esto que llamé en algún momento las extrañas presencias, ¿no? La llegada de muchos personajes que estaban prohibidos y son bastante atípicos, ¿no? Personajes de origen de varios puntos de Asia, los indios chinos. ¿Chinos de dónde eran? De China, no, eran malayos, eran japoneses, eran indios, la China poblana. Podían ser cristianos, podían ser musulmanes, podían ser hinduistas, había armenios. ¿Los armenios de dónde venían? De la Persia safaví, ¿no? Eran la clase comercial, ¿no? Y llegaban vía Filipinas, llegaron aquí a América. Había griegos, ¿sí? Había ragusinos, ¿sí? Había personajes de muy distinto origen. La historiografía los ha obviado, ¿no? Porque desde el siglo XIX ha estado atenta exclusivamente a las relaciones con Europa occidental. Una historia no eurocéntrica tendría que cambiar ese enfoque, ¿no? Y prestar también atención a estas herencias culturales que también han sido enfocadas exclusivamente en relación con esta Europa occidental, ¿sí? Entonces, se ha privilegiado, ¿no? este ramal, ¿sí? Y se han descuidado herencias que no son despreciables, no solo islámicas, de varios tipos, ¿no? Eso, últimamente se está estudiando mucho la herencia china aquí en América colonial. Tenía que ver con el comercio, con la llegada de muchos productos, de muchos individuos, ¿sí? Esto obviamente tiene repercusiones importantes. En fin, yo dejo aquí entonces, dejo abierto a preguntas y dejo abierto, pero después tenemos abierto también a la investigación. Esto tanto ha sido una presentación de resultados como una invitación a completar este panorama. Y les dejo aquí la palabra y les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Entonces, José María, toma. Sí, muchas gracias, profesor, por esta charla clara, amena y sobre todo interesantísima. No sé si anuncié al principio que cualquiera de los que han seguido la charla puede plantearle preguntas al profesor. Para ser equitativos, los que están en Zoom podrían hacerlo directamente, pero no lo vamos a hacer para que los que nos siguen a través de Facebook tengan las mismas oportunidades. Así que si no les importan esas preguntas, mejor que nos las envíen por escrito y nuestra compañera Meriem Bennis hará un resumen o planteará algunas de ellas al profesor Taboada. Y bueno, como siempre digo, privilegios del presentador, en este caso el presentador es el profesor Businet, privilegios de quien está aquí ahora mismo hablando. Voy a aprovechar para hacerle una primera pregunta, aunque he anotado por lo menos 3 o 4, pero me ciño a la última y precisamente a uno de los temas que acaba de tocar usted ahora mismo. Y sería lo siguiente: ¿cuál sería la herencia cultural morisca, tomando morisca en los términos más generales posibles, tal como usted lo ha planteado, en las sociedades latinoamericanas de hoy? Gran pregunta y polémica. Esperen, voy a dejar. Y polémica. Mire, eso hace parte, como que el punto central de gran parte de esta bibliografía que antes que critiqué, ¿no? Se nos dice en estos escritos, ¿no? de árabes de origen, que es muy grande, ¿no? Entonces empiezan con el lenguaje mismo, ¿no? Nos dicen, bueno, es que fíjense que la lengua española, todos lo sabemos, ¿no? Tiene una proporción muy importante de palabras de origen árabe, ¿sí? Nos dan una larga lista, ¿sí? Bueno, sobre eso Bordan dice, bueno, es que hay aparte palabras que son americanas, o sea, ya en España se perdieron y se usan más aquí en América. Hay palabras incluso que son muy regionales, no se entienden en otra parte, ¿no? Es lo que dice esta investigadora Sagarzás,
¿sí? Nos dicen algo más, nos dicen las costumbres culinarias, la cocina, ¿no? Los historiadores de la cocina, que ahora se han multiplicado, ¿no? Nos dicen, bueno, una gran cantidad de platillos, ¿no? Con ingredientes islámicos, con ingredientes árabes, ¿no? Con nombres incluso de origen árabe, ¿sí? Más aún, dice, bueno, hay algo más, las costumbres, la ropa, por ejemplo, muy típico han sido las tapadas limeñas, ¿no? Estas mujeres que hasta el siglo XIX perduraron, ¿no? Esta costumbre de ir con todo el cuerpo y la cara semicubierta, ¿no? Que circulaban por las calles de Lima. Se iban muy cubiertas, un rasgo islámico, ¿sí? Varias cosas más, ¿no? Que podríamos mencionar. ¿Qué queda de todo esto? Esa es su pregunta, ¿no? Usted me preguntó no qué dijeron, sino qué es lo que realmente ha quedado. Y ahí yo diría que podemos quedarnos con algo, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, la cultura española del siglo XVI estaba mucho más compenetrada con esta herencia árabe, andalusí, de lo que está ahora. Hay muchas cosas que se perdieron, empezando por el vocabulario, ¿no? Es algo que ahí dicen, incluso Van Hool, que creo que en esto tiene razón, dice, bueno, es que sí, hay palabras que están en el diccionario, pero ya nadie las utiliza, pertenecen a una etapa social, tecnológica que ya fue superada, ¿sí? Entonces, habría que ver, ¿no? De estas palabras, muchas así se han perdido, ¿no? Otra cosa que nos dice, otra crítica a esta media acertada, que es un vocabulario ligado al mundo técnico, al mundo material. Dice, no hay palabras ligadas al mundo espiritual, al mundo abstracto. Ahí yo dudo. Yo digo, bueno, ojalá. ¿No? Todos pensamos, ¿no? Sabemos que de origen árabe, ¿no? Está hablando de, ¿no? Una invocación a Dios, ¿no? Bueno, no, que a lo mejor ojalá no viene de inshallah. En fin, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo que sí viene de ahí. En fin, regresando a esto. Yo creo que sí algún elemento reconocible de esa herencia con estos cuidados que hay que tomar, ¿no? Son cosas que existieron y se han perdido, y hay otras cosas que hacen parte de un terreno más amplio, ¿no? O sea, la cultura en el siglo XVI, la cultura mediterránea, compartida por cristianos, judíos y musulmanes, ¿sí? Era como interconfesional, podemos decir. Elementos, incluso elementos artísticos, ¿no? Como el llamado mudéjar, ¿no? También ya habían sido adoptados por el cristianismo, ¿sí? Eran de origen árabe, sí, ¿no? Pero ya, incluso yo creo que los que lo practicaban no sabían que eran de origen árabe, como el vocabulario mismo, ¿sí? Que concluyo que había algo importante, pero no tanto como se ha dicho, ¿sí? Muy bien, pues no sé si el profesor Businet quiere comentar algo. Justamente, sí, algunas cositas. Lo último que ha dicho es el resumen al que ha llegado siempre el profesor Hernán Taboada. Algo ha habido, pero no tanto. Sí. Muchísimas gracias por este interesantísimo sobrevuelo histórico de toda la cuestión morisca en América. En realidad, los que investigamos un poco el tema morisco y estamos acostumbrados a tratarlo a partir de la documentación europea, española esencialmente, las cosas son mucho más fáciles, están ordenadas, están los documentos, hay documentos disponibles en los distintos archivos, etc. Sin embargo, el tema morisco en América pues, necesita una arqueología mucho más complicada, necesita consultar muchísima bibliografía, muchísimos tratados jurídicos a veces, de derecho, etcétera, para sacar, pues, a lo mejor un detalle, ¿no? Es decir, que realmente la labor que ha llevado a cabo el profesor Hernán Taboada no se puede ver, no se puede, digamos, constatar con facilidad, porque lo que nos ha librado es en realidad el resultado de lecturas, de muchísimas lecturas.
yo podría, por ejemplo, pues, no sé, ir a Simancas y sacar unos cuantos documentos y los publico. Me puede llevar algún tiempo, la dificultad de leer los documentos, etcétera, pero no es lo mismo. No es lo mismo que lo que ha hecho él es leer, podría decir, decenas y decenas de libros, de tratados, de cosas, para luego sacar un material a lo mejor exiguo. No es lo mismo hacer la investigación sobre el tema morisco en Europa, esencialmente en España, en Francia también, por supuesto, porque tenemos documentación, que hacerlo sobre la presencia de, digamos, de los moriscos en América. En América realmente hay que trabajar mucho, hay que filtrar, hay que estrujar, hay que, en fin, para sacar pocas cosas. Y esto es el mérito, el gran mérito del profesor Hernán Taboada, es que lo que nos ha hecho, lo que nos ha presentado en realidad es el resultado de una enorme investigación. No es digamos, el trabajo en fin, de tratar unos cuantos documentos y luego llegar a estas conclusiones. No. Es realmente un trabajo en profundidad que le ha debido llevar toda la vida, porque esto no es el resultado de, digamos, de un trabajo de unos pocos meses o pocos años, es el resultado de una larga, de un esfuerzo bastante largo. En fin, dicho esto, quería simplemente pues decirle que efectivamente, digamos, muchas veces digamos, las conclusiones a las que se han llegado en el tema morisco en América. Recuerdo, por ejemplo, el trabajo de Hammurabi Nufuri, que debe conocer el profesor Taboada. Sí. A partir del arte, analizando una serie de, a lo mejor, de arcos de herradura que pueden y no pueden ser moriscos. ¿Hasta qué punto el material que nos ha presentado es realmente, digamos, de influencia árabe, es realmente una reminiscencia o una continuación de una tradición musulmana o morisca? Es decir, que nos quedamos con muchísimas dudas en este aspecto, ¿verdad? Luego, en fin, hay otros investigadores. Ha hablado del profesor Serafín Fanjul. Serafín Fanjul es un personaje un poco, no sé qué ha pasado de ser comunista a ser asesor del presidente Aznar, ¿verdad? Es decir, esto nos explica un poco su trayectoria ideológica, ¿verdad? En fin. Luego tenía varias notas, pero tampoco me puedo extender mucho. Creo que habló del breviario suní. Sí. Breviario suní es que en la literatura aljamiada tenemos, creo que es del mancebo de Arévalo, pero no sé si es lo mismo, si es el mismo breviario. El breviario suní al que se refiere no será el breviario suní de los digamos, del mancebo de Arévalo trasladado luego a América. Me gustaría saber. Puede ser, no lo sé bien, no lo sé, tendría porque que yo personalmente podría hacer luego una comparación, luego nos podemos a lo mejor, en fin, corresponder y ver hasta qué punto, si resultaría muy interesante si es el breviario suní, digamos, de los moriscos del siglo XV. Pero en fin. Es del siglo XV, sí. Y fue entonces, traducido. pues no, sí, no sé, habría que hacer un trabajo más fino, como usted dice. Más ¿sí? de comparación de textos, sí. Exacta. Sí. Sí, por Otra suerte cosa está ahora disponible, ¿no? Suerte está disponible, gracias a Maestra, está disponible en la red, ¿no? Así que lo podemos, el que se encontró aquí. La versión de la que habla usted, ¿verdad? Novohispana, sí. Entonces, bueno, lo podríamos tratar más adelante, ¿verdad? Sí. Otra cosa, en lo que se refiere, ojalá, es que pasa una cosa en estas expresiones y palabras árabes, ojalá no es de inshallah, por supuesto. Muchas veces lo que ocurre es que la expresión suele utilizarse en la lengua hablada más que en la lengua culta. Entonces, en Tetuán todavía pervive
una expresión que es washallah. Washallah creo que es la que dio, washallah no es ojalá, no es, en fin, washallah quizás sería un poco así como washallah. No sé cómo traducirla ahora porque es muy precisa. Afortunadamente, como afortunadamente, más que como ojalá que, ojalá es como afortunadamente. Sí, fíjese que como son, y es la más próxima, es la expresión más próxima a ojalá. Ojalá. Como alhamdulillah, gracias a Dios. Es una, digamos, sí, afortunadamente que se ha hecho así. Son cambios semánticos que pueden ocurrir al pasar de la lengua, digamos, culta a la lengua hablada, ¿verdad? Pero, en fin, es simplemente una pequeña pero lingüística. interesante, Buciné, porque me hace pensar, yo no Sí. sabía esto que acaba de decir, que podría aportar a esto que a la Comisión Sagarrazazo. Estoy pensando en usos argentinos que claro, que más se acercan a esto que usted acaba de decir, más que al ojalá que usamos, más Claro, que suerte, claro. ¿no? Pero tendría que pensar un poco. La usarla, ya digo, es en Tetuán, por ejemplo, que es una población morisca, además morisca de dos raíces distintas, una morisca granadina del siglo XV y otra de la expulsión de 1609, que son muy distintas, son dos comunidades, pero ahí ya se funden. ¿Y a qué pertenece exactamente la expresión? ¿A la primera o a la segunda? No sabemos. Pero el caso es que esta expresión, que nunca se señaló, de Washallah, afortunadamente, gracias a Dios que se ha hecho esto, en fin. Felicidades, de verdad, le doy la enhorabuena por este colosal trabajo, porque es un trabajo colosal, no hay que creerse que es una simple conferencia, es el resultado de un largo proceso de maduración de documentos, de datos, y gracias por atender a la cátedra del Cervantes aquí en Rabat, y muchísimas gracias y enhorabuena y hasta cuando quiera. Sí, no, gracias, Buciné, gracias. La verdad estuve muy contento de tenerlo a usted y todo. Bueno, si algún mérito tiene, como dice, no, a lo mejor no toda una vida, pero sí media vida, ¿no? Y eso que me quiero escapar, quiero hacer otras cosas, y me vuelve a atrapar otra vez, me piden, como ahora, por ejemplo, me tengo que poner otra vez a leer, a buscar, y bueno, y ahí estamos, ¿no? En un momento ya estaba harto, digo, porque sí, estaba harto precisamente de estas interpretaciones un poco fantasiosas que me venían y esta gente que se me acercaba y sí. no quiero saber nada. La investigación es muchas veces ingrata, es decir, que lo que damos al final no suele reflejar el resultado. Si uno no ha pasado por ese camino, a lo mejor no se da cuenta de dónde está el esfuerzo que se ha consumado y consumido en esa investigación. Enhorabuena, de verdad, muy sinceramente. Yo creo que nos sumamos todos a esa enhorabuena, pero todavía nos falta, antes de terminar, un último apartado, que son las preguntas que nos han llegado, más preguntas. Merin Biennis, ¿nos haces una pequeña selección de esas preguntas? Claro, sí, buenas tardes a todos. ¿Sí? Perdón. No, perdón, perdón, Mary, la que interrumpe. Sí. Yo puse acá como había prometido, una bibliografía y en el chat, los trabajos básicos, ¿no? Incluyendo ahí la base de datos Marian Sada, por quien le puede interesar, son cosas muy útiles, abrevian camino. Sí. Aquí se los dejo, ¿no? Perdón, Merian, adelante, le escucho. Buenas tardes a todos. Tenemos una pregunta de Radwan Jumran que dice así: ¿podemos hablar de una influencia de la filosofía musulmana, sobre todo la del Andalus, sobre el pensamiento hispanoamericano? ¿Y cuáles son los filósofos que su pensamiento fue recibido por los intelectuales hispanoamericanos? Bueno, mire, Radwan, interesante su pregunta. Yo creo sinceramente que no. O sea, fuera de la influencia general que todos sabemos, ¿no? Hubo en el pensamiento español, ¿no? Bueno,
sabemos, ¿no? De los árabes, no creo que haya algo peculiar, ¿no? Más aún, yo creo que en parte se construyó el pensamiento latinoamericano, vamos a darle este nombre anacrónico, ¿no? En contra, ¿no? De esa influencia. Fíjense por dónde va mi argumentación. Podemos decir que empieza, ¿no?, a un pensamiento así propio que se desmarca de la escolástica colonial en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII, que aquí fin incluso del barroco, ¿no? Algunos empiezan a protestar contra este pensamiento acartonado, la escolástica, etc. ¿Sí? Como un lugar común en el siglo XVIII, ¿no? Bajo los Borbones todos dicen, no, la escolástica no nos enseña nada, etcétera, etcétera. Y uno de los elementos que se rechazan es este elemento árabe, ¿no? Dice, no, es que en realidad ni siquiera estudiábamos Aristóteles, no nos daban el resumen de los árabes, y los árabes inventaban, en fin. Les decía, hay una reacción anti-escolástica que es anti-aristotélica, pero sobre todo anti-árabe. ¿Sí? Es algo que aparece, ¿no? Yo no sé en qué medida conocían, sí citaban mucho, ¿no? Citaban a los árabes, ¿no? Eran parte del currículum escolar hasta el siglo XIX, ¿no? Pero en muchos casos fue una visión hostil, ¿no? Así que no creo que haya habido una influencia. Estoy hablando de la época hasta ahora, ¿no? Ahora las cosas están cambiando. Ahora con la globalización y la posibilidad de encuentro sur-sur, quizás esté cambiando la cosa. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta de Anwar de Fez, hispanista. ¿Qué elementos de su universo cultural, más allá de la arquitectura, gastronomía, vestimenta o literatura, permanecieron? Es decir, ¿qué valores o cosmovisiones trajeron consigo y de qué modo se arraigaron en la América colonial? En América colonial, sí. Y aquí también le digo que son elementos difíciles. Yo no me arriesgaría, como hicieron varios pensadores, a señalar. Bueno, en primer, no me arriesgaría a señalar, ¿no?, estos elementos inmateriales como definitorios, ¿no?, de la forma de ser de la América Latina o de algún país, ¿no? Esto fue algo bastante típico de lo que se llamaron la psicología del ser nacional, ¿no? Estamos pensando aquí en Ramos, en México, ¿no? O el cursillo otros, que dijeron, bueno, el ser mexicano es así y así, ¿no? La psicología, Octavio Paz, ¿no? La psicología del mexicano es esta y la otra, o del argentino es esta, o del brasileño, etc. Yo creo que eso es muy arriesgado, ¿no? Una psicología colectiva de un pueblo. No, en fin, yo creo que siempre se eliminan vastos sectores, se toman algunos casos como representativos. Mucho menos entonces de asignar un origen árabe, islámico, andalusí a estas formas de ser. ¿No? Porque yo creo que tampoco no sabemos cómo era la psicología, ¿no? Eso desde el orientalismo es fácil, ¿no? La psicología del árabe es tal y tal. Yo no me animo a hacerlo, ¿no? Entonces, tu pregunta, por lo menos yo no me arriesgo a contestar, ¿no? No creo que haya algo así visible. Como decía Ikramantaki, si quiere, está ahí el artículo, ¿no?, de Ikramantaki, por un lado lo cito, pero me parece fantasioso. Muy bien. La tercera pregunta de Rashid de Rabat. La Iglesia vio en el Tribunal de la Inquisición la herramienta eficaz para ahogar el germen de cualquier herejía, entre ellas el Islam. ¿Llegaron a ser condenados los moriscos? Sí. Dice muy bien Rashid. Efectivamente, la Iglesia llevaba a cabo una vigilancia, ¿no? En muchos casos, efectivamente, el Islam era catalogado como herejía, ¿no? Era medio confuso, ¿no? Y sí, si llegaron a ser condenados, sí, en bloque sí, a cada momento tanto había condenas generales. En particular, ¿no?, los procesos ahí que conocemos implicaron condenas. No así graves, así fueron, en algunos casos sí, hubo condenas a muerte, en otros destierro,
en el caso de la morisca María Multa, ¿sí? En otros quedó medio vaga la cosa, ¿sí? Repito algo que creo que ya dije, yo creo que esto respondía a varias cosas. Uno, que no se sentían muy amenazados, era que no había muchos, ¿no? Otro, que algunos han recalcado, ¿no? Es que no había mucho interés, ¿no? La Inquisición, recordemos, era también un elemento de ascenso social y de provecho monetario para sus miembros, ¿no? La Inquisición ahí le sacaba el dinero, ¿no? A los condenados, se quedaba con los bienes. Entonces una cosa es que era condenar a un judío rico, ¿sí? Y otra cosa a un pobre diablo que no tenía nada, incluso había que pensar que había que mantenerlo por a veces años, lo que duraba el proceso. ¿Qué sacamos de este? No, por favor, ya, que recen unos cuantos Padre Nuestro y que desaparezca de acá, ¿sí? Muy bien. Y tenemos una cuarta pregunta de Ibtisam, de Rabat. ¿Qué tipo de vínculos tenían los moriscos de América con las otras identidades oprimidas? ¿De qué modo fueron construyendo los vínculos culturales colectivos? Colectivo, esta pregunta me parece, bueno, interesante como todas, pero un poquito a lo mejor podemos avanzar sobre esto. Miren, esto es muy tantalizing, ¿no? Muy atractivo pensar que hubo alguna forma de alianza, ¿no? Entre los moriscos y los indios o los esclavos negros, ¿no? En fin, hay algunos indicios, sí, muy vagos, ¿no? De que muchos moriscos se refugiaron efectivamente entre los indios cuando vieron algún peligro, ¿no? Se refugiaron, llegaron incluso a hablar alguna lengua indígena. Hubo un caso, también de un morisco que llegó a una forma de jefatura entre algunos indios, sobre todo es lo que me llamó la atención, de alguna transmutación, al traslado de prácticas, en realidad no islámicas, ¿no? Más bien de brujería, ¿no? Recordemos, los moriscos y las moriscas tenían fama de brujos, ¿no? De poder hacer ciertos hechizos. Es lo que muchas veces los denuncian por eso, más que por ser islámicos, por brujería, ¿sí? Y tenían prestigio, y estas prácticas pasan al grupo criollo y también en algunos casos vemos que a los mismos indígenas, ¿sí? O sea que hubo alguna forma de préstamo cultural, y es algo de lo que las mismas autoridades estaban preocupadas, ¿no? Una de las cosas que decían, no vayan allá por varias razones, pero una es para que no vayan a contagiar a los indios, ¿sí? Quería añadir alguna cosita sobre esta cuestión que concierne el marroquí Mustafa Zemmouri, o Estebanico el Moro. Estebanico el Moro conoció, es decir, que funcionó o actuó de intérprete porque aprendió la lengua de los indios y actuaba muchas veces de intermediario entre justamente sus señores o la gente con la que estaba y los indios. Y además al final parece ser que Mustafa Zemmouri o Estebanico el Moro se quedó a vivir con los indios. Envió la noticia de que le habían matado para quedarse con los indios, es decir, que había preferido la libertad con los indios a volver siendo esclavo con la gente de Cabeza de Vaca, etcétera, y Morantes, ¿no? Pero es un personaje muy curioso y la actitud también así lo es, ¿no? Sí, sí. Ya lo creo. No, perdón, si no hay, quería agregar, pero ya en caliente, es que dos analogías, a lo mejor no contes directamente, pero hay dos analogías. Sí. Una es la actitud de los moros, los árabes, los que llegaron, Sí. pero ya la migración, el siglo XIX y XX. La capacidad de adaptación que tuvieron, ¿no? O sea, los maros aprendían castellano, portugués, pero aparte aprendían quechua, aprendían guaraní, aprendían náhuatl, ¿no? Iban, se metían a los pueblos, sabían todas las lenguas, se vestían con la ropa típica, bailaban, sí, aprendían los bailes, tenían una capacidad que los criollos que vivían aquí en generaciones... Se integraban. Se integraban, ¿no? Incluso lo que digo, en la Argentina, la canción folclórica cuenta con varios personajes que son de origen árabe, ¿no?
Sí. más Cafrune, ¿no? Más lejos. La otra analogía, no son musulmanes, pero son los griegos, ¿no? En dos casos, por lo menos, ¿no?, que aparecen griegos, uno es Pedro de Candia, ¿no? Las fuentes nos decían que los eligen para, ellos son los que mandan a parlamentar con los indios. En el caso de Pedro Candia dice, bueno, ve a tratar a ver qué os dice. Y en otro caso, en Canadá también, el que es mandado es un griego. ¿Y por qué? ¿Por qué justo? Puede ser casualidad, pero yo creo que era también que eran los que estaban más acostumbrados al diálogo intercultural, a hablar con otros, ¿no? Sí. Supongo. Exacto. Verdaderamente apasionante todo esto. Se nos va el tiempo. Miriam, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta y una respuesta muy cortita. Sí, ya la última pregunta de Najib de Marrakech. ¿Qué otras especificidades podemos encontrar en lo andalusí, en América, y qué es diferente de lo árabe, que sabemos también llegó en diferentes corrientes migratorias? Najib, difícil su pregunta. Sí. A ver, ¿qué es lo específicamente andalusí? Bueno, podemos encontrar lo andalusí, sí, en América. Claro. Mire, y un poco adivinando, porque estamos en un campo muy brumoso, ¿no? Pero en todo caso, las influencias generales que yo di, ¿no?, lo que dije de la lengua, estilos artísticos, uno dice árabes, pero más específicamente son, sí, andalusíes, ¿no? La lengua esta habría sido andalusí. Los estilos artísticos también serían andalusíes más que árabes, ¿no? Esto me parece lo específico. Si es que hubo alguna influencia, que les digo, esto discutido así, tendría esa tonalidad andalusí. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llega esta cátedra del Instituto Cervantes de Rabat, dirigida por el profesor Businet. Muchísimas gracias, profesor, por su impagable trabajo. Ha durado más esta cátedra de lo previsto, desgraciadamente a causa de la pandemia. Esperemos que el siguiente ciclo, la siguiente sesión que empezaremos en octubre, dedicado a otro asunto, pues transcurra ya con normalidad y todos podamos regresar a una cierta vida social y de contacto personal. Profesor Taboada, encantado de haberle conocido. Muchísimas gracias por su charla, que, como digo y repito, ha sido clara, amena y sobre todo extraordinariamente interesante para los que no estábamos al tanto de un campo desconocido, hundido en el pasado, y que un historiador sabe resucitar siempre y hacernoslo atractivo. Muchísimas gracias también a todos los que nos han seguido, bien sea a través de esta plataforma Zoom o a través de Facebook, y ya saben que pueden volver a ver esta charla del profesor Hernán Taboada, o bien invitar a hacer correr la palabra de que merece la pena en YouTube dentro de unos días. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y buenos días o buenos mediodía en Ciudad de México, profesor. Bueno. Repito, para no hacerla más larga, no, gracias a todos. Lo único, bueno, no sé, me gustaría retomar con el profesor Businet el diálogo que dejamos interrumpido, a ver si colaboramos. Y al resto del público, que la mayor parte no lo conozco, no he tenido el gusto, me pongo a su disposición para cualquier duda, para intercambio de bibliografía, sin intercambio de noticias, de señalamientos, todo viene bien. Yo quedo a la orden de ustedes y les vuelvo a agradecer. Mil gracias, Hernán Taboada, de verdad, mil gracias, y nos mantenemos en contacto, y para cualquier aclaración, aquí estoy. Muchas gracias.